entrando de pronto a la dinámica de la conversación y de las perspectivas y los retos y desafíos de las problemáticas sociales globales, precisamente aterrizamos en este flagelo que dentro del título de mi ponencia es La trata de personas, un flagelo de nunca acabar. Doy las gracias a la Fundación Dignidad Abolicionista, que se encuentra su presidenta hoy presente, y que precisamente dentro del contexto de voluntariedad, pues hacemos parte de este gran flagelo que no solo nos converge a Colombia, sino también al país vecino de Ecuador. Antes de iniciar mi ponencia, yo quisiera mostrarles este video de un contexto de trata internacional para que a partir de allí empecemos a ver algunas precisiones sobre la problemática, más allá de ver el bien jurídico, la protección, el artículo 188A, y que por qué se confunde con el constreñimiento o cómo se confunde con la inducción a la prostitución, sino que precisamente podamos aterrizar ese flagelo, como así lo denominamos, y que desafortunadamente ha llevado muchas víctimas, entre una de las cuales se encuentra Andrea. Gracias por acompañarnos. Este video dura unos 2 minutos y medio y quisiera ver esta experiencia de Berta, que es una brasileña y que le ha pasado el fenómeno de la trata de personas. Represento a Berta, tengo 32 años y soy de Brasil. Lo mejor que tengo en la vida son mis hijos. Fui madre con 14 años. Y un día conocí a una persona que me dijo que si me iba a España ganaría mucho más dinero como empleada del hogar. Como tenía 15 años y no podía viajar sola, me consiguieron un pasaporte falso. Cuando llegué a España, una persona vino a recogerme y me llevó a un club. Allí había otras chicas y al menos una de ellas era menor, como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban a prostituirme. Y como no tienes otra opción. Me cambiaban de club cada poco tiempo porque había aviso de redadas. Yo generaba muchísimo dinero, pero no lo veía. Se lo quedaban todos ellos y, bueno, sé que le mandaban algo de dinero a mi hija. 2 años después me dejaron volver a Brasil después de rogarles que necesitaba ver a mi hija y que no iba a trabajar más. Pero a los 3 meses vinieron a buscarme. Y recuerdo en la frontera, en el control de pasaportes, que yo miraba al policía rogándole con los ojos que se diese cuenta de que yo era menor. Me obligaron a prostituirme de nuevo. Me dijeron que tenía que pagar mis vacaciones en Brasil. Muchos años después, cuando conseguí salir de todo, después de todo el maltrato y de las peleas, colaboré con la policía. A cambio, yo solo pedí protección. Pero no hicieron nada. Ni siquiera me han considerado una víctima de trata. Hasta muchos años después no conseguí recuperar mis documentos de identidad real. Ahora vivo con mis hijos, pero todo esto ha sido un auténtico calvario. Y bueno, pues con este video que nos deja muy pensativos, precisamente a lo que le pasa a Berta, le pasa a la mayoría de mujeres que son víctimas del flagelo de la trata de personas. Yo quisiera en este contexto empezar con estas frases. La vida no es una mercancía. La lucha contra la trata y la explotación sexual debe unirnos en medio de nuestras diferencias, así como la paz y la verdad en Colombia, en nuestro proceso de conflicto armado interno, en el cual estamos en el proceso de transición y en el proceso de paz. La ausencia de concientización de la ciudadanía hace que los casos de trata sean más propensos. Colombia es un país negacionista de la trata de personas, en especial las que tienen fines de explotación sexual.
Y pues, ¿saben qué tienen en común las víctimas de trata y los clientes? Pues que son hijos de alguna persona. Confunden figuras jurídicas y las reemplazan por otros contextos, y las autoridades a nivel no solo colombiano, sino internacional, creen que el fenómeno de la trata debe alimentarse bajo la narrativa de la prostitución como trabajo sexual, como oficio o como elección feliz y armónica. Esas frases son frases de las mismas sobrevivientes del flagelo de la trata de personas que precisamente vamos a abordar dentro de 3 casos emblemáticos. El primer caso, y se data de hace mucho tiempo, es un caso de una famosa novela de la saga of American Family, y que precisamente allí narra una vida de Kunta Kinte de 1750, y que con tan solo 15 años fue secuestrada en Gambia por traficantes esclavos y llevada forzosamente a los Estados Unidos. Esta es una serie muy conocida, incluso si la buscan por internet, refleja esta primera forma de traficante o de antecedente del tráfico de personas o trata de blancos o trata de blancas, como la denominaban anteriormente. Hay otro caso que es a principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires. Era el destino o en la primera ola migratoria ocurrida en 1870-1919. A nivel internacional existía la reputación que en Buenos Aires era una ciudad importante para atraer ese contexto de trata de blancas, que así era denominado, y se denominaba así porque existía una oposición a la trata de los esclavos negros, y que precisamente los rufianes se encontraban en Buenos Aires, un lugar privilegiado no solo para sus negocios, sino para la explotación y el sometimiento, que daban cuenta de los contextos de las distintas existencias de burdeles, en donde los hechos cometidos allí eran silenciados y las investigaciones nunca concluían o nunca se investigaban. En Colombia, recientemente, una jurisprudencia de tutela para los estudiantes ecuatorianos. La acción de tutela es una acción constitucional que busca protección de nuestros derechos fundamentales sin acudir a una jurisdicción ordinaria, sino que en un trámite expedito y rápido tenemos por medio de esta acción, cuando vemos una vulneración, cualquier ciudadano colombiano, interponerla para la exigencia de nuestros derechos fundamentales. Esta acción de tutela fue emitida por el máximo Tribunal Constitucional colombiano, que es la Corte Constitucional, que es la que interpreta la Constitución, y que en ponencia del magistrado Lizarazo analiza el delito de trata de personas desde una perspectiva de derechos fundamentales y derechos humanos, y es recientemente galardonada en el Premio Nacional de Justicia como una argumentación, fundamentación de los derechos fundamentales de las personas migrantes. ¿Qué pasó en esta tutela? Tenemos una ciudadana que llamaremos Juana, que se encontraba en Venezuela y que recibe una oferta de empleo por parte de una de sus vecinas, donde le dice que puede venir a Colombia a recolectar café. Como los estudiantes y los profesores ecuatorianos saben, Colombia esto es potencia mundial. No solo la producción, sino el café en su máxima expresión y manifestación. A esa ciudadana venezolana, una vecina le hace la oferta y le propone que venga a Colombia a consumir, a ser recolectora del café. La ciudadana venezolana, que estaba casada con su esposo y que adicionalmente tenía 2 menores hijos, se traslada a Colombia. Esta vecina dice que le va a pagar los gastos de viaje para el Colombia, y cuando llega a la ciudad de Bogotá se entera que precisamente no va a recolectar café, sino que va a ser llevada a un sitio, como ella denominaba, discoteca, y allí lo que va a hacer es sometida a la explotación sexual. Como quiera que en ese caso la persona que la induce a este ejercicio o la obliga al préstamo de este servicio, de manera inicial le indica cómo lo debe realizar, porque ya no tenía experiencia en esta clase de acciones.
y le ilustra cómo lo debe realizar. Ante la pregunta que le hace la ciudadana, le dice: yo nunca he vendido mi cuerpo y nunca he regalado mi cuerpo por sexo. ¿Cómo debo hacer esta explotación o este trabajo sexual? Y es ahí donde precisamente la persona encargada de llevarla a este sitio es que la acoge. Finalmente ella allí se da cuenta de que va a ser prostituida y lo que hace es engañar a este caso a una persona que dentro de la cadena se denomina proxeneta y que hace que precisamente huya del lugar de los hechos y se desplace con su familia y su esposo a la zona de frontera. Antes de este desplazamiento ella pide ayuda a una policía o la policía del sector, en este caso en Bogotá, y la policía le dice: es normal que eso le ocurra a las ciudadanas venezolanas. Adicionalmente la lleva ante una organización dedicada a la protección de estos derechos de las mujeres, y esta fundación lo que refiere, después de múltiples ayudas, es activar la ruta que en la actualidad tiene el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia sobre todo el proceso de explotación sexual o trata de personas con fines de explotación sexual. En ese contexto, antes de esta activación de la ruta, los policías les sugieren que presente la denuncia por lo que le está pasando. En el momento en que ella presenta la denuncia ante el ente acusador, en el caso colombiano, Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación dice que ella fue inducida o constreñida a la prostitución y que no hay una trata de personas, porque en ese contexto no se está maltratando a la mujer. Y no solo eso, la trata de personas es un delito transnacional, no nacional. Inclusive la Fiscalía le manifiesta que el trabajo sexual es un trabajo voluntario. En ese contexto, una vez que la Fiscalía adelanta la indagación o el proceso de investigación por lo que le está pasando a esta ciudadana venezolana, y al acudir a la organización o a las organizaciones que le brindaron apoyo, acuden a las organizaciones de la Ruta de Atención a Víctimas de Trata de Personas en la ciudad de Bogotá. Allí le dicen que no pueden colaborarle o ayudarle porque precisamente la Fiscalía ya adecuó el tipo penal con relación a esos hechos como inducción a la prostitución, que no estamos ante trata de personas. Lo que hace esta ciudadana es dirigirse a la frontera, salir del país, por cualquiera de las fronteras que colindan con Venezuela, en el caso Colombia, y cuando sale allí, llegando de una vez nuevamente a su ciudad, se ve sometida a una serie de amenazas, como lo que experimentó Berta, y que precisamente hace que ella no se encuentre tranquila, ni siquiera en su país, porque considera que está hablando en voz alta y puede denunciar a las personas que la sometieron al proceso de explotación sexual. Este es un resumen específico de los hechos de la sentencia 236 del 2021, que precisamente la Corte Constitucional, dentro de este fallo, ampara los derechos fundamentales de integridad personal, seguridad, mínimo vital, salud y dignidad humana, a no solo a esta ciudadana denominada Juana y su familia, sino a todas las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y las preguntas conforme a este caso que nos haríamos son las siguientes. ¿La trata de personas es un flagelo? ¿Qué es la trata de personas? ¿La prostitución es un trabajo sexual? Porque las autoridades en distintos contextos y en distintos países, de manera interdisciplinaria, no solo las autoridades judiciales o policiales, sino administrativas, confunden la tipología de los delitos y piensan que es una inducción o un constreñimiento a la prostitución? ¿Cómo diferenciamos la trata de personas a estos tres tipos penales? ¿Por qué pasa esto? Porque las autoridades tienen tanta ignorancia o no se ponen los gafas de género para revisar y ver un contexto más de violencia hacia la mujer, a propósito de la ponencia de la profesora colega ecuatoriana, en donde precisamente significa entre las causales de divorcio cómo esa violencia sobre la mujer es una causal de divorcio y cómo aquí
estos contextos de explotación sexual pueden verse significados como violencia contra las mujeres. Y nosotros como ciudadanía, ¿cómo podemos actuar frente a una problemática de estas si llegamos a conocer el caso? Pues precisamente estas son las preguntas que vamos a resolver en esta corta intervención. Y para ello traigo un contexto que nos trae precisamente la forma en que percibimos si la trata de personas es un flagelo y es un fenómeno que es rentable incluso más que el narcotráfico y que en la actualidad ha generado muchísimas ganancias porque es un negocio lucrativo y como lo manifestó Berta en el video, las personas no sienten esa necesidad de exigir porque están supuestamente prestando un servicio social, un servicio sexual. En Colombia, ¿por qué se dan estas causales de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual? Varias causas, una de ellas el conflicto armado, que hace que esos autores ilegales coincidan con economías ilegales y aumenten el riesgo de la trata de personas con fines de explotación sexual. Por la precariedad económica y la marginalidad, pobreza y acceso ilimitado a los servicios públicos que en la actualidad tienen las personas en Colombia, y por la ausencia de conocimiento, no solo por parte de las autoridades, sino por la misma ciudadanía, de los flagelos que ocasionan estos contextos de trata de personas. Tenemos, por ejemplo, un reporte que en el 2018 en el gobierno colombiano se rescataron a 114 víctimas de trata de personas con finalidades de explotación sexual y solo 10 casos fueron de víctimas venezolanas explotadas en el territorio colombiano. Pero solo de estos 114 víctimas, solo 35 casos fueron conocidos por las autoridades judiciales, que significaron que existía un tipo penal de trata de personas. Que la trata de personas precisamente dentro del contexto general, no lo consagrado en el Código Penal colombiano, sino en un contexto global macro, que adicionalmente trae la Convención de Palermo y adicionalmente trae la normativa sobre toda forma de discriminación contra la mujer y la Convención Belén do Pará, establece que precisamente la trata de personas es esa acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño o al abuso del poder dentro de una circunstancia o una situación de vulnerabilidad para a cambio se le conceden una recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre esta con fines de explotación. Lo anterior no solo entre con la Convención de Palermo, sino también sobre el Protocolo de Naciones Unidas, que refiere como tal este flagelo de la trata de personas. ¿Qué hacen principalmente los tratantes o las personas dedicadas a este flagelo? Vienen a establecer un modus operandi donde transforman y encuentran debilidades en los sistemas legales y adicionalmente hacen redes de delincuencia, no solo con presencia en las redes sociales o en el internet, sino también identificando a aquellas personas más vulnerables y dentro de esa identificación muchas veces a las que son un poco solas dentro del contexto de la sociedad. Y estas condiciones de vulnerabilidad, condiciones económicas o condiciones incluso emocionales, hacen que los tratantes las identifiquen y generen que exista este flagelo de la trata de personas. Aquí traigo como unas diferenciaciones con relación a los tipos penales en concreto, trayendo a colación la sentencia de la Corte Constitucional. Y cuando a la señora Juana le pasa esto proveniente de Venezuela en Colombia, las autoridades creyeron que era una inducción a la prostitución o un constreñimiento a la prostitución, que dentro de las figuras especiales están enmarcadas en el global que converge en la trata de personas. En Colombia, dentro de lo que hablaba ahorita Carlos de los bienes jurídicos protegidos, la trata de personas en el Código Penal está protegiendo o está atentando contra el bien jurídico, la libertad individual. En cambio, la inducción a la prostitución o el constreñimiento a la prostitución afecta de manera ostensible el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual.
Cuando uno revisa la inducción y el constreñimiento, se va a dar cuenta que van a ser actos de persuasión, de instigación o de provocación, de seducción o engaño, que hacen que una víctima se prostituya. En Colombia, la prostitución no es penalizada, es libre. La pueden ejercer cualquier persona, en este caso puede ser hombres y mujeres, que consideren que pueden realizar esta supuesta actividad o trabajo sexual. Y hablo de supuesta porque ya más adelante les voy a referir porque no es así. Y en el momento en que una persona establece esa persuasión o esa invitación a que usted preste sus servicios sexuales, entiéndase ellos como prestar el cuerpo y a cambio del préstamo del cuerpo por la relación sexual que genera un pago, precisamente esta persona es la que induce de manera voluntaria cuando es la inducción y de manera obligatoria cuando es el constreñimiento. En esto se vale posiciones de poder, posiciones de autoridad, se vale también de indefensiones, de circunstancias de vulnerabilidad en la víctima, que hace que precisamente por medio de las dádivas o la contribución económica o un estado adecuado de bienestar, la víctima ceda ante las inducciones generadas por la persona que lo somete respectivamente. Una de las diferencias entre la inducción y el constreñimiento es el contexto de la fuerza. En este último, yo obligo a la persona o depongo la violencia para que la persona ejerza la actividad de la prostitución. Pero en la trata de personas pareciera que ser un marco general de protección que incluye incluso la inducción y el constreñimiento. Entonces, cuando nosotros vemos el reclutamiento, el transporte, la compra, la venta, la transferencia, el albergue, pareciera que estuviéramos hablando de cosas, no de personas. Y aquí, en el contexto de la trata de personas, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas a las cuales se les debe respetar su dignidad humana. Aquí pueden existir varias modalidades, la de Berta es una de ellas, la de Juana es otra de ellas, pero no significa siempre que es internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo la tengo que sacar del país, porque precisamente hay contextos de trata nacionales, que es donde las autoridades judiciales muchas veces hacen caso omiso a las investigaciones porque piensan que la persona fue inducida o constreñida, no tratada. Y teniendo en cuenta esto, pues la trata tiene varios verbos rectores que hacen que finalmente exista una explotación, incluso existe un desplazamiento, por ejemplo, a veces implica que la persona está en un contexto determinado y la desplazan para que ese desplazamiento genere que es allí donde se va a hacer el ejercicio de la explotación sexual. Pero ¿por qué es importante estudiar este flagelo y por qué las personas no logran identificar de manera adecuada cuando estamos en estos contextos de trata de personas? Porque muchas veces aceptan de manera fácil trabajos o ofrecimientos falsos con promesas remuneradas lucrativas que hace que la necesidad económica establezca dicha aceptación y que va más allá de generar estrategias o referentes para determinar su protección. La trata de personas es un tipo penal pluriofensivo, está regulado en el artículo del Código Penal 188A y que precisamente va a castigar la instrumentalización o la codificación de la persona tratada como objeto. Y entre los múltiples verbos rectores y la vulnerabilidad, precisamente esa configuración hace que muchas veces la víctima, al encontrarse dentro del flagelo, no sepa bien identificar en qué se encuentra, pues muchas de ellas son engañadas y allí dentro de ese engaño pues hacen la actividad supuestamente de manera voluntaria. Si bien es cierto en Colombia no se sanciona la prostitución como delito, si las prácticas, el constreñimiento o la colaboración para el ejercicio de la prostitución se sanciona y la prostitución en ese contexto no debe ser considerada como un trabajo sexual porque precisamente
que eso es una de las grandes inquietudes que manejan las autoridades. Cuando las autoridades consideran que la prostitución es un trabajo sexual, por eso no se obligan al análisis de la investigación del caso en concreto. Y lo que hacen es que dice que la persona de manera voluntaria fue al préstamo de la actividad sexual o al préstamo del cuerpo. Y ahí es una de las preguntas que yo le hacía a mis estudiantes en clase, era precisamente si la prostitución es un trabajo sexual, ¿dónde quedan las prestaciones sociales? ¿Dónde queda el sistema de seguridad salud integral? ¿Dónde quedan las exigencias y los derechos y obligaciones y deberes? ¿Dónde quedan los horarios y las consecuencias en el trabajo? Que una de ellas es la enfermedad o transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Por eso el trabajo no es un trabajo sexual, porque la mayoría de ellas son obligadas a ejercer esta práctica sexual. Y esta práctica sexual, dentro de su contexto determinado, cuando yo realizo un trabajo, yo no soy obligado, yo lo hago de manera voluntaria. Y aquí hay algo muy importante, es que en los contextos de la trata de personas se usa al cuerpo de la mujer como un objeto. Y al usar a la mujer como un objeto, como una industria del sexo, hace que precisamente haga una deshumanización de las mujeres, y no solo en sus cuerpos, sino en su dignidad humana. Y hace que esta industria, el consumo y el beneficio que obtienen las personas de sexo masculino que lo consumen, pues las mujeres no cuenten como personas, sino como objetos. Y hace relevante satisfacción a los deseos que tienen los varones en cuanto a la forma en que convierte el medio del deseo en un objeto de proceso para poder tratar a la persona dentro de los fines de explotación. Con relación a este tema hay mucha discusión en Colombia, pues consideran muchas y muchos que el trabajo sexual es un trabajo voluntario y que se hace de manera libre, y que adicionalmente, por ejemplo, las chicas webcam, que no solo desempeñan el contexto de la prostitución de manera escogiendo hacia quienes va dirigida su actividad, sino aquellas que son definitivamente no libres de hacerlo. Y hasta qué punto las chicas webcam que pueden escoger su cliente también no son obligadas a un contexto de explotación sexual. Y precisamente aquí en las autoridades es donde no encontramos o no se encuentran esos contextos de tratamiento, y al no encontrar esos elementos de tratamiento, pues normalizamos la violencia hacia la mujer, y esa normalización de la violencia hacia la mujer hace que los distintos esfuerzos institucionales con relación a la regulación que se tiene sobre el proceso de trata de personas pues no exista, porque lo que se busca principalmente es que estos mecanismos de negación pues no se regulen. La propuesta que hoy les traigo es precisamente a desaparecer la negación de las instituciones que piensan que la trata de personas es un trato o es un trabajo voluntario, a concientizar a las autoridades para que prevengan la explotación sexual y las tratas de personas como una estructura, y no se reduzca a un número de actividades que busca que la ciudadanía en general tenga la carga de la prueba de demostrar precisamente que se encuentra ante el flagelo, sino que las autoridades mismas dentro de su análisis y contexto puedan llegar a esta colaboración. En el caso, por ejemplo, de Juana, si hubiera tenido una colaboración eficaz por parte de las autoridades, otro hubiese sido la historia que yo hubiera narrado ante la Corte Constitucional. El asunto aquí es público, no solo individual, y nos corresponde desmontar no solo los flagelos de la explotación sexual, sino también establecer que el trabajo sexual no es un trabajo voluntario y que nos corresponde no solo a las autoridades, sino a toda la sociedad. Muchísimas gracias.